Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, aquí Alberto Ruscolequier los saluda nuevamente, por supuesto, y le da las gracias por compartir este espacio aquí que hacemos desde la querida Radio High, nuestra radio, la FM 96.3. Desde aquí, desde esta ciudad, para comunicarnos con todos ustedes, para beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá, para tratar de salir de este encuentro mucho, pero mucho más ricos que cuando lo hemos comenzado. Muchísimas gracias por estar conmigo y aquí en el día de hoy, que corresponde al día 17 del mes de Av del año 5783 en el calendario hebreo, estamos haciendo este programa. Así que bueno, acomodate en el lugar ya más cómodo que tenés, como siempre digo, y ya estamos absolutamente lanzados. Vos sabés que una de las cosas más importantes que tienen las personas, o que necesitan las personas, es que la gente los escuche. Todos necesitamos ser escuchados. Viste, cuando una persona está en un estado a veces de soledad, un poco de tristeza o de melancolía, la gente quiere ser escuchado. Y precisamente la porción de la Torá de esta semana, que se llama Ekev, habla precisamente de escuchar. Sí, como te digo. Y está escrito, si solo escucharan estas leyes. Estas palabras con las que comienza esta porción de la Torá tiene un verbo que es el indicador fundamental de este libro, que es el libro que estamos estudiando, que es Devarim. Y el verbo es Shema. Lo habíamos hablado. Sabemos que Shema Israel es el rezo más importante, o digamos por lo menos el más famoso de todo el judaísmo. Y precisamente hablamos de Shema, porque está escrito en esta parashá, y será que si con certeza escuchas. Así que fíjate la importancia que tiene, que el verbo de Shema, escuchar, figura por lo menos 92 veces en todo el libro de Devarim. A veces, claro, cuando uno trata de traducir una palabra de un idioma a otro, a veces se pierde el significado adecuado, porque es difícil que para ciertas palabras un idioma pueda ser exactamente traducido a otro para traducir el sentido, no solamente la palabra fríamente analizada. Así que hay palabras que cuando vos las traducís de un idioma a otro a veces pierden un poquitito el sentido. Y esto particularmente sucede en el caso de la palabra Shema. Por ejemplo, hay muchísimas formas en que las palabras iniciales de esta parashá se tradujeron en español, se fueron traducidas al español. Unos tradujeron, si ustedes escuchan estos preceptos. Otros tradujeron, si ustedes obedecen totalmente estas leyes. Otros tradujeron, si ustedes prestan atención. Otros hablan de, si ustedes acatan los preceptos. Entonces, a veces es difícil traducir Shema, porque Shema también significa comprender. Como en el caso de la Torre de Babel, cuando el Creador dice, vengan, vamos a bajar y a confundir su lenguaje, para que no se puedan comprender uno con el otro. Y acá utiliza nuevamente una palabra que se llama Ishmeu, que no se puedan comprender uno con el otro. Uno de los hechos muy impactantes de la Torá es que claro que sabemos que contiene 613 preceptos, pero a pesar de que tiene 613 preceptos, no tiene una palabra exacta que signifique obedecer. Porque cuando el hebreo moderno necesitó esa palabra, la tomó del arameo, el verbo letzayet, porque el verbo utilizado en la Torá en lugar de obedecer es Shema. Esto es muy importante, porque en el judaísmo quiere decir que la obediencia ciega no es una virtud. Dios quiere, claro, que comprendamos las leyes que Él nos ha ordenado. Quiere que reflexionemos sobre el porqué de la ley. Quiere que escuchemos. Quiere que reflexionemos, que tratemos de comprender, que podamos internalizar y que respondamos. En definitiva, el Creador quiere que seamos un pueblo que escucha. Hubieron, claro, muchas culturas,
La griega, por ejemplo, fue una cultura visual. Claro, una cultura del arte, de la arquitectura, del espectáculo, del teatro. Para los griegos en general y para Platón en particular, conocer era una forma de ver. Pero el judaísmo, como lo señaló por ejemplo Freud en su Moisés y el monoteísmo, es una cultura no visual. Porque alabamos a Dios que no puede ser visto. No se pueden hacer imágenes, íconos, porque está totalmente prohibido. En el judaísmo no vemos a Dios, lo escuchamos, porque conocer es una forma de escuchar. Así que, irónicamente, que el mismo Freud, tan profundamente ambivalente respecto del judaísmo, inventó una terapia mediante el acto de escuchar. ¿Sabes cómo se llamaba esa terapia? El psicoanálisis. Claro, que es escuchar. Se entiende en consecuencia en el judaísmo, escuchar es un acto profundamente espiritual. Escuchar al Creador es abrirse a Él. Y esto es lo que está diciendo Moshe a lo largo del libro de Devarim. Si solo ustedes escucharan, y así también es con el liderazgo, porque la verdad que la forma de relación, el liderazgo implica una forma de relación. Y frecuentemente, ¿sabes que el mayor regalo que podemos hacerle a una persona es escucharla? Y acá hay una anécdota, por así decirlo, que había un sobreviviente de Auschwitz, que fue famosísimo posteriormente, Viktor Frankl, que él había creado una forma de psicoterapia que estaba basada en el hombre en busca de sentido. Y habló precisamente de la historia de una paciente que lo llamó por teléfono en la mitad de la noche para decirle con toda calma que estaba a punto de suicidarse. Claro, el Viktor Frankl la mantuvo hablando por teléfono durante un par de horas, exponiendo todos los motivos por los cuales era bueno vivir. Y finalmente la paciente le dijo que había cambiado de opinión y que no se iba a suicidar. Posteriormente, cuando la vio, le preguntó cuál de las diferentes razones que Frankl había esgrimido la había convencido a ella para cambiar su decisión. ¿Sabes qué le contestó la paciente? Ninguna. Entonces Frankl le pregunta, ¿entonces por qué decidió no suicidarse? Y le contestó que el hecho de que hubiera una persona dispuesta a escucharla durante 2 horas en el medio de la noche la convenció de que después de todo valía la pena seguir viviendo. Y cuando Dios se le apareció al rey Salomón en sueños y le preguntó qué desearía recibir, Salomón contestó: un corazón que escuche para poder juzgar al pueblo. Esto está escrito en el libro de Reyes. La elección de las palabras es importante, porque la sabiduría de Salomón yacía, por lo menos en parte, en la capacidad de escuchar, de percibir las emociones detrás de las palabras, de captar lo no dicho, además de lo enunciado. ¿Por qué hablo de los líderes? Porque es común ver líderes que hablan, pero que rara vez se escuchan. El hecho de escuchar muchas veces hace la diferencia, porque el escuchar en un entorno moral es tan importante en el judaísmo como la dignidad humana. Porque el acto de escuchar es una expresión de respeto. Una expresión de respeto. Por ejemplo, en el encuentro de la zarza ardiente, en el que Dios convocó a Moshe a asumir el liderazgo, ¿qué le contesta a Moshe? Le dice: yo no soy hombre de palabras, ni ayer, ni el día anterior, ni desde la primera vez que habló a su servidor. Yo soy lento de palabra y de lengua. Esto está en Éxodo. Entonces, la pregunta es: ¿por qué habría de elegir Dios a un hombre que tenía dificultad de hablar, precisamente él, para que conduzca al pueblo judío? ¿Y sabes por qué? Porque quizás, a veces, porque el que no puede hablar, aprende a escuchar. Porque el líder es el que sabe escuchar el llanto no expresado de otros y la apacible, delicada voz del Creador. הנה מול הזרקור מן השירים נותר רק פרח עכשיו מותר לזכור את השבילים ואת הדרך שבילים היו הרבה עם אולמות שמריעים לי אך דרך רק אחת אם זה התאים
גם לי היו ימים של מעידות אם לא בלמתי, נעים או לא נעים, אספתי את עצמי וקמתי, שיננתי כמו שחקן, גם תפקידי לא מחמיאים לי, ואם עוד אני כאן אז זה מתאים לי. מסך הכל יש לאדם, חשבון עובר מפה לשם, גילוי חדש, מילה טובה, בצל ודבש, ימי תקווה, ומקרוב רואים די טוב שזה מתאים לי. חופשי ולאהוב ולהשכיח, זה לא היה טיפשי לרצות הכל ולהצליח, לחשוב שגם היום בסוף חשבון דברים קורים לי, מודה זה מרגש וזה מתאים לי. מסך הכל יש לאדם, חשבון עובר מפה לשם, גילוי חדש, מילה טובה, בצל ודבש, ימי תקווה, ומקרוב רואים די טוב שזה מתאים לי. מסך הכל יש לאדם, חשבון עובר מפה לשם, גילוי חדש, מילה טובה, בצל ודבש, ימי תקווה, ומקרוב רואים די טוב שזה מתאים לי, ומקרוב רואים די טוב שזה ממש ממש מתאים לי. ¿Sabes que ya se hizo un estudio en Estados Unidos, que en realidad los estudios fueron realizados en el año 2001? Sí, ya tiene más de 20 años este estudio. Y los resultados fueron sorprendentes respecto de las personas en cuanto a las emociones. Y concluyeron que cuanto mayor era la cantidad de emociones positivas en las personas, por ejemplo, alegría, gratitud, felicidad, amor y esperanza, mayor era la probabilidad de una vida más extendida. Incluso llegaron a la conclusión de que había una sobrevida de 7 años respecto de las personas que tenían este tipo de emociones positivas. Claro, sobre la salud física. Entonces, vos sabés que lo que la medicina entiende ahora acerca de los individuos, lo sabía Moshe de las naciones. Porque la gratitud, que es Akarat Hatov, está en el corazón de sus afirmaciones sobre los israelitas y la tierra prometida. Claro, la gratitud no fue la virtud más observada por el pueblo durante la travesía en el desierto, porque el pueblo, ya sabemos, se quejó por la falta de comida y bebida, se quejó por el maná y la falta de carne y verduras, de los peligros cuando huían de los egipcios y de los habitantes de las tierras a las que estaban destinados. Careció de gratitud durante los tiempos difíciles. Pero el peligro de esta misma carencia sería aún mayor en los buenos tiempos. Por eso advirtió: cuando hayas comido hasta saciarte y hayas construido hermosas casas para vivir en ellas, cuando tus rebaños y ganados se hayan multiplicado y cuando tu plata y oro se hayan multiplicado, no te exaltes olvidando a Dios, que es tu Señor, el que te sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud. No lo olvides.
Entonces, lo peor que podría pasar, advirtió Moshe, es que se olvida o que alguien se olvide cómo llega a la tierra, cómo el Creador le había prometido a sus ancestros y los sacó de la esclavitud a la libertad y los sostuvo durante 40 años en el desierto. Esta fue una idea revolucionaria, que la historia de la nación estuviera grabada en el alma del pueblo. Te repito, es tan revolucionario que la historia de una nación esté grabada en el alma de un pueblo, que se volviera a representar en este ciclo anual de festividades y que la nación, como nación, nunca se atribuya sus logros a sí misma, como mi poder y el poder de mi mano, sino siempre atribuir sus victorias e incluso su existencia misma a algo más alto que sí mismo, que es el Creador. Entonces, por ejemplo, hay un rezo judío que es un seminario continuo de gratitud, que es el Birkot HaShahar, que son las bendiciones del amanecer, que se pronuncian precisamente al amanecer de cada día, y es una cantidad de agradecimientos por la vida misma, el cuerpo humano, el mundo físico, la tierra que nos sostiene y los ojos que nos permiten verla. Las primeras palabras que decimos cada mañana, Modé Ani, yo te agradezco, indica que comenzamos cada día, ¿de qué manera? Diciendo gracias. Porque la gratitud también yace tras una característica fascinante de la amidá. Cuando el que dirige la plegaria repite este rezo de la amidá en voz alta, se mantiene el silencio, salvo para las respuestas de la Kedushá o para decir amén después de cada bendición, con una excepción. Cuando el que dirige dice las palabras Modé Anachnu Lach, damos gracias a ti, la congregación recita el pasaje conocido como Modim de Rabbanán. Para todas las restantes bendiciones, la congregación asienta a las palabras del que dirige exclamando amén. Pero la única excepción es la del Modim, damos gracias. Damos gracias. La verdad que las gracias deben provenir de uno mismo. No se puede delegar en otro dar las gracias. El agradecimiento debe expresarse directamente partiendo de nosotros mismos, porque parte de la esencia de la gratitud consiste en reconocer que no somos los únicos autores de lo que es bueno en nuestra vida. El egoísta, así lo dijo creo que André Comte Sponville, dice, es desagradecido, te repito, el egoísta es desagradecido porque no quiere reconocer su deuda con otros, y la gratitud es ese reconocimiento. Otros lo expresaron mucho más contundentemente. Creo que fue Roger Foucault, que dice, el orgullo se niega la deuda, la egolatría niega el pago. Entonces, el agradecimiento en el fondo tiene una conexión íntima con la humildad. Reconoce que lo que somos y lo que tenemos se debe a otros. Entonces, porque aquellos que son incapaces de agradecer viven en vano, porque nunca pueden estar satisfechos, plenos o alegres. La verdad que no hace falta ser religioso para ser agradecido. Hay algo de la creencia en el Creador como creador del universo, modelador de la historia y autor de las leyes de la vida que conduce y facilita nuestra gratitud. Claro, es difícil estar agradecido a un universo que entró en existencia sin ningún motivo y es ciego a nosotros y a nuestro destino. Pero es precisamente nuestra fe en un Dios personal lo que da fuerza y foco a nuestra gratitud. Pues sabes que no es casual o coincidencia, podríamos decir, que Estados Unidos de Norteamérica, que fue fundado por los puritanos calvinistas, que estaban muy versados en la Biblia hebrea, hayan instituido una festividad conocida como el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, ahí se llama Thanksgiving Day, que es un reconocimiento de la presencia de Dios en la historia norteamericana. El 3 de octubre, creo que de 1863, en el apogeo de la guerra civil en Estados Unidos, Abraham Lincoln emitió la proclama de Thanksgiving, agradeciendo a Dios que aunque la nación estaba en guerra consigo misma, aún había bendiciones para ambas partes por las cuales dar las gracias. Una cosecha abundante, la ausencia de una invasión extranjera, etc. ¿Qué podría lograr una declaración de este tipo hoy en día?
para cicatrizar las heridas que tanto dividen a las naciones en la actualidad. Entonces, la acción de gracias es tan importante para las naciones como para los individuos. Nos protege del resentimiento. Dar gracias te protege de la arrogancia del poder. Nos recuerda, dar las gracias, cuán dependientes somos uno de otros y de una fuerza mayor que nosotros mismos. Tanto con los individuos como con las naciones, dar las gracias es esencial para la alegría y la salud de las personas y de las naciones. אני זוכר את בית הערבה, פיסת מדבר צרובה בארץ חרבה, ירדן זורם שקט כמו חלום, וים המלח מת מכאן ועד לסדום, עד לסדום. המדבר כיסה אותך באבק לבן ורח, עץ ירוק בארץ חרבה, איך נשכח את בית הערבה. אני זוכר את ים המלח שם, המים הכבדים גלים בלחשם, אסדת אשלג לוהטת מן החום, וכל הנצורים עוברים את ים המוות לסדום. המדבר כיסה אותך באבק לבן ורח, עץ ירוק בארץ חרבה, איך נשכח את בית הערבה. כיסה אותך באבק לבן ורח, עץ ירוק בארץ חרבה, איך נשכח את בית הערבה. Bueno, continuamos con el análisis de la Parashá Ekev, que dice: ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Caso contrario, cuando comas y estés satisfecho, cuando construyas bellas casas y estés acomodado, cuando tu ganado y tus rebaños crezcan y tu oro y plata aumente y todo lo que tienes se multiplique, entonces tu corazón estará orgulloso y te olvidarás del Señor tu Dios que te sacó de Egipto, de la tierra de la esclavitud. Y quizás te digas a ti mismo: mi poder y la fuerza de mis manos me ha producido esta riqueza. Si alguna vez olvidas al Señor tu Dios, yo seré testigo contra ti y seguramente serás destruido. Así está escrito textualmente. Claro, ustedes pensaban, le dijo Moshe a la nueva generación,
que los 40 años de vagar por el desierto fue el verdadero desafío, que una vez conquistada la tierra y asentados en ella, vuestros problemas estarían resueltos. Pero la verdad es que recién en ese momento comienza el verdadero desafío. Será cuando estén resueltas todas las necesidades físicas, cuando tienen la tierra, soberanía, cosechas abundantes y hogares seguros. En ese momento comenzará la prueba espiritual. Porque la verdad es que, como escriben algunos sabios, que el verdadero desafío no es la pobreza, sino la abundancia. No es la falta de seguridad, sino la seguridad en sí. No la esclavitud, sino la libertad. Moshe, por primera vez en la historia, está insinuando una ley en la historia, que muchos siglos más tarde fue articulada por ejemplo, por un pensador del siglo XIV, islámico, el que es Ibn Khaldun, también por un filósofo italiano, Giambattista Vico, y por otros pensadores. Este pensador Ibn Khaldun sostenía que cuando una civilización florece, sus élites se acostumbran al lujo y al confort, y la totalidad de la gente pierde lo que él llamó la solidaridad social. Entonces el pueblo puede ser conquistado por el enemigo, menos civilizado que el anterior, pero mucho más decidido. Y otro pensador que era Vico, Giambattista Vico, describió algo parecido, porque él decía que la gente percibe primero lo necesario, luego lo útil, después lo que produce confort y más adelante lo que le genera placer. Sigue luego la dedicación al lujo y por último enloquece dilapidando sus bienes. También Bertrand Russell lo describe precisamente en la historia de la filosofía occidental, porque Russell opina que las dos grandes épocas de la humanidad se dieron en la antigua Grecia y en la Italia del Renacimiento, pero fue honesto como para percibir que los mismos méritos que los hicieron grandes contenían las semillas de la perdición. Vos sabés que todo esto fue expresado por primera vez por Moshe. Sí, y forma el argumento central del libro de Devarim. Cuando dice, si ustedes suponen que conquistaron por sí mismos la tierra y la libertad de que disfrutan, señala Moshe, se van a volver complacientes. Y en un capítulo anterior usa la palabra envejecerán, que es veno shantem. Ya no tendrán la energía moral y mental para hacer los sacrificios necesarios en defensa de la libertad. Crecerán las desigualdades, los ricos se volverán autoindulgentes, los pobres se van a sentir excluidos, habrá divisiones sociales, resentimientos, injusticias. La sociedad va a perder cohesión, la gente dejará de sentir la unión del vínculo de una responsabilidad colectiva porque va a privar el individualismo y va a declinar la confianza. Ese capital social se va a diluir. Y esto sabes que tarde o temprano ocurrió en todas las civilizaciones, incluso las más grandes. Para los israelitas, que es un pueblo rodeado de grandes imperios, sería particularmente desastroso. Y esto lo señala claramente Moshe hacia el final del libro, en esta historia que te estoy contando, en esta larga serie de maldiciones que va a recibir si pierde su sustento espiritual. En ese caso Israel se encontraría derrotada y devastada. Y solamente con este marco podemos comprender lo ambicioso del proyecto que propone el libro Devarim, la creación de una sociedad capaz de derrotar las leyes normales de crecimiento y declinación de las civilizaciones. Esto es una idea asombrosa.
קצת על הגב נחיה את חלומנו, ליבנו לא יכאב. בואי נעוף לשם, בואי נעוף לשם. רק את ואני נעוף לחופשי, ניגע באחד, כאבן הצד, מעל עננים, עושים ציפורים, עולים ודורים, נביט על הכל מזווית קצת יותר בריאה, מזווית קצת יותר בריאה. אז בואי נבנה בארמוננו, נחווה את קיומנו, נלמד אחד את השני ביחד, את ואני. בואי נעוף לשם, בואי נעוף לשם. נשתול בו את זרענו, נקטוף את פירותינו, נטפח אהבתנו, נגדל את ואני. בואי נעוף לשם, בואי נעוף לשם. רק את ואני נעוף לחופשי, ניגע באחד, כאבן הצד, מעל עננים, עושים ציפורים, עולים ודורים, נביט על הכל מזווית קצת יותר בריאה, מזווית קצת יותר בריאה. אז בואי נעוף לשם, Claro, pero ¿cómo debe hacerse entonces para que cada persona sostenga y comparta la responsabilidad de la sociedad en su totalidad? Que cada uno conozca la historia de su gente, que cada individuo estudie y comprenda las leyes que gobiernan a todos, enseñando a los hijos para que ellos sean conocedores y articulados en su identidad. Posiblemente pueden haber algunas reglas. Por ejemplo, una regla, la número 1, sería no olvidar de dónde uno viene. Después, sostener la libertad, el imperio de la ley y la implementación de la justicia, cuidando a los pobres, asegurando que todos tienen los requerimientos básicos de la dignidad, incluyendo a los que están solos en las celebraciones, recordando el pacto diario, semanal y anualmente en el ritual y renovándolo. Otra regla sería que nunca hay que apartarse de los principios e ideas fundamentales, sobre todo reconociendo que hay un poder mayor que el nuestro. Y este es el punto en el cual Moshe insiste muy especialmente. Las sociedades comienzan a envejecer cuando pierden la fe en lo trascendente.
porque pierden la fe en un orden moral objetivo y terminan perdiendo la fe en sí mismos. Otra regla sería: una sociedad es tan fuerte como su fe, porque solo la fe en el Creador nos puede llevar a honrar las necesidades de los otros, tanto como las propias. Solamente la fe en el Creador nos puede motivar a actuar en beneficio de un futuro que no vamos a vivir para ver. Y esta fe nos puede frenar de actuar mal cuando creemos que ningún ser humano se podrá enterar. Solo la fe en el Creador nos puede dar la humildad que puede derrotar a la arrogancia del éxito y el autoelogio que conduce. Y esto fue argumentado incluso por otros pensadores. Y como te digo, la arrogancia del éxito y el autoelogio que conduce a la expansión militar y a la derrota nacional. Entonces, la postura de Moshe recibió la aprobación de una fuente inesperada. Vos sabés que hay un pensador que es Neil Ferguson, citó a un miembro de la Academia de Ciencias Sociales, que parte del equipo que asumió el desafío de descubrir por qué fue que Europa, relegada tras China hasta el siglo XVII, la sobrepasó y creció en su preeminencia y dominación. Uno dijo, bueno, pensamos que eran sus armas de fuego, mejores que las nuestras. Después ahondamos el tema y pensamos que era por el sistema político. Pero luego seguimos pensando y profundizando y concluimos que era por el sistema económico. Pero últimamente nos dimos cuenta de que en realidad era la fe. Fue este fundamento de la fe, de la vida social y europea, lo que hizo que Europa resurja. Entonces, una sociedad es tan fuerte como su fe, porque solamente la fe puede salvar a una sociedad de la declinación y de la caída. Y esta fue una de las más grandes percepciones de Moshe y nunca ha dejado de ser verdad. לילה 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 ויום לילה 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 ויום לילה 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 ויום לילה 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 ויום האהבות שלי, הראשונות שלי, אותן אזכור לעולם. הנשיקות שלי, המתוקות שלי, היו יפות מכולם. האהבה הראשונה לנצח לא נשכחנה. הכוכבים שלי, האהובים שלי, אותם אזכור לעולם. לילה 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 ויום לילה 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 ויום לילה 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 ויום לילה 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 ויום האהבה שלי, העצובה שלי, היא נגמרה לעולם. והדמעה שלי, והדמעה חביבה שלי, היא יקרה
ימים חמים שלי, אותם אזכור לעולם. לילה לילה, לילה ויום, לילה לילה, לילה ויום, לילה לילה, לילה ויום, לילה לילה, לילה ויום. לילה ויום. Bueno, vamos a tratar de recapitular, es muy difícil, pero porque es interminable el tema de la Torá. Pero lo que Moshe nos está diciendo en todo el libro de Devarim es que Dios no pretende de nosotros una obediencia ciega, porque esto es impactante. Él quiere que escuchemos, el Creador quiere que escuchemos, no solo con nuestros oídos, sino con los recursos de nuestra mente. Porque si Dios hubiera buscado simplemente la obediencia de nuestra personalidad, hubiera creado robots, no seres humanos con voluntad propia. Si Él realmente hubiera demandado obediencia, estaría muy contento rodeado de ángeles que constantemente cantan loas al Creador y siempre obedecen su deseo. Pero al crear Dios a los seres humanos a su imagen, estaba creando la otredad. Estaba creando el puente entre el yo y el otro. Es la conversación. Hablar y escuchar. Cuando hablamos les decimos a los otros quién y qué somos, pero cuando escuchamos permitimos que los otros nos digan quiénes son. Esto es revelador, porque si nosotros somos capaces de escuchar a otras personas, ni siquiera vamos a ser capaces de escuchar al Creador. Ahí reside el énfasis y la urgencia de Moshe cuando dice: si en realidad observas los preceptos que hoy te dicto, en realidad una lectura más contundente sería si escuchas verdaderamente. Claro, uno casi puede imaginar a los israelitas diciendo a Moshe: bueno, suficiente, ya te escuchamos. Y Moshe contestando: no es así, ustedes no parecen darse cuenta de lo que aquí está ocurriendo. El Creador de todo el universo está mostrando un interés personal en el destino y bienestar de ustedes, la más pequeña de todas las naciones y de ninguna forma la más virtuosa. ¿Tienen idea de lo que significa? Quizás todavía no la tenemos. Escuchar a otro ser humano, ni hablemos del Creador, escucharlo a Él, ¿no? Es el acto de abrir nuestra mente a otra mente, radicalmente distinta a la nuestra. Claro que esto exige coraje, porque esto implica que uno sea más vulnerable, porque las certezas de uno pueden tambalear por entrar en la mente de otro que piensa el mundo de una manera totalmente diferente a la mía. Pero esto es esencial a nuestra propia humanidad, porque es el antídoto del narcisismo. Creer que somos el centro del universo, pero también es el antídoto del pensamiento fundamentalista, que está ejemplificado en la frase de un profesor que era Bernard Lewis, que dice: yo tengo razón, vos estás equivocado. Escuchar, en definitiva, es un acto profundamente espiritual, pero que también puede ser penoso. Claro, es cómodo no tener que escuchar, es cómodo no ser desafiado, no salir de la zona de confort, etc. Pero es la gente que no es como nosotros la que nos permite crecer. Y de ahí la idea transformadora de vida. Escuchar es uno de los más grandes tributos que podemos otorgar a otro ser humano. Ser escuchado, ser oído, es saber que alguien me tome en serio. Esto es así. La verdad que las divisiones en el mundo judío a veces no se pueden resolver hasta que se comprenda la profunda verdad espiritual del desafío de Moshe. Si escuchas, y quiero decir, si escuchas de verdad. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Yo les agradezco a todos ustedes la gentileza de compartir conmigo este programa en el día de hoy.
Te quiero recordar que el horario para prender velas de Shabbat en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 17 horas 57 minutos. El Shabbat termina mañana a las 18 horas 55 minutos. Les agradezco enormemente por estar conmigo. Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren y Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.